la escuela dominical, vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Me da mucho gusto estar con ustedes en este día. El día de hoy vamos a hablar un tema muy controversial, pero que va a ser de gran bendición. Te invito a que nos acompañes. Jesús, te damos gracias, Señor, porque permites, Jesús, que en este día podamos aprender más de ti, Señor. Padre, enséñanos, Jesús, tu verdad. Enséñanos, Jesús, lo que hoy tú quieres hablarnos en lo personal, Señor. Padre, hoy tú traes un tema muy importante, Señor, para nuestra vida, Señor, para el vivir cada día, Señor, para poderte reflejar a ti, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Padre, en tu bendito nombre, Jesús. Amén. El día de hoy, como les comenté desde un principio, traemos un tema muy interesante y se llama Recibe la corrección. Recuerden que estamos hablando, hemos estado estudiando el libro de Proverbios, pero ¿de qué tratará este tema? Vamos a ver el siguiente pasaje de la Escritura, que es mismo ahí en Proverbios, en el capítulo 19, versículo 20, nos dice: escucha el consejo y recibe la corrección. ¿A qué se refiere este pasaje? Escucha el consejo, escucha, atiende, detente y mira lo que la Escritura nos habla y recibe la corrección. Pero te preguntarás, ¿por qué yo tengo que recibir la corrección? ¿A qué se refiere eso? Como adolescentes, de pronto no sabemos dominar nuestros impulsos, nuestra forma de ser. Inclusive a veces somos muy ásperos, ¿no? O de pronto hacemos las cosas sin medir la consecuencia. Para esto la Escritura nos habla el día de hoy que tenemos que recibir la corrección. Y dentro de esa corrección implica aplicar la vara. No sé a cuántos de ustedes, papá o mamá, les han aplicado la vara. O muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué es recibir la corrección? No es más que aplicar la vara. Y la vara, como dice la Escritura, primeramente tienes que escuchar el consejo. Si tú escuchas el consejo de papá y de mamá y eres obediente a las instrucciones que él te da, no va a ser necesario esto. Pero si tú de alguna manera no escuchas, no atiendes, como dice la Escritura, las indicaciones de papá y de mamá, entonces recibirás una consecuencia. Hay una ley de la física que es la tercera ley de Newton, donde dice que toda acción tiene una reacción. Para esto, cuando tú desobedeces a papá y a mamá, estás infringiendo una ley, un reglamento que tienen en casa. Y no solamente estás infringiendo un reglamento, sino también estás faltando a Dios. Porque la Escritura nos llama a honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Y eso implica obedecerlo desde el primer instante que ellos te dan la indicación. Ahora, si tú no obedeces la indicación y papá y mamá te han dicho una y otra vez, ¿cuántas veces no has llegado de la escuela o de alguna actividad que has tenido fuera de casa y de pronto llegas y te quitas todo, la ropa, tus zapatos, y como no estás acostumbrado a tener un espacio para esos artículos de tu higiene personal, pues de pronto lo dejas por ahí y de pronto papá o mamá te dice, Pablito, ordena tus zapatos una vez que llegues y te cambies. ¿Y qué haces de pronto? Te quedas como que, ay, ahorita.
Bueno, ya te habló una vez, te vuelven otra vez a hablar. Pablito, si ordenaste tus zapatos. Ay, mamá, ahorita espérame, es que estoy ocupado. Ahora, retomemos el pasaje de Proverbios 23:14, con el que iniciamos, donde nos dice: lo castigará con vara y librarás su alma del Seol. El Seol, dirás, ¿y qué será el Seol? Bueno, Seol no es más que el infierno, ¿verdad? Quiere librarte Dios de que vayas a ese lugar. Ahora, tú dirás, ¿pero por qué tengo que recibir una corrección? ¿Qué será acaso Dios malo que permite que yo sufra, que me castiguen, que me peguen? Ahora, hay dos formas de corrección. Es una física, que es donde ya viene papá o mamá con la varita, y entonces cuando te toca la corrección es pues darte unas nalgaditas si eres muy pequeño, o con una varita, ¿sí? Obviamente quiero que tengas muy presente, la corrección no es violencia. Ojo, no es gritar, no es decir malas palabras. Simplemente la corrección no es llegar a lastimar tanto tu cuerpo. Entonces eso ya se sale fuera del contexto a lo que Dios nos está hablando el día de hoy. La corrección es para en el caso de que tú te has desviado del camino, de la verdad, de una indicación que dio papá o mamá. Lo hacen porque quieren en ti ver un niño, un adolescente que siempre vaya hacia lo bueno, hacia lo correcto. ¿Por qué? Porque este mundo es muy astuto y te va a decir: ay, ¿y por qué dejas que te peguen? Mira, tú ya eres fuerte, ya te puedes defender. Ese es un engaño del diablo y hay que tener mucho cuidado. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que un día te enfermas y vas al médico y de pronto el médico te diagnostica una infección muy grave y de pronto te dice: ¿qué crees? Te tengo una noticia. Necesitamos aplicarte una inyección, pero esa inyección te va a doler demasiado, que no vas a querer volvértela a aplicar. Pero ojo, si no te aplico esta inyección con este medicamento, te puedes morir. ¿Tú qué harías? ¿Te dejarías inyectar o te dejarías morir? ¿Verdad que no? No creo que tomarías la segunda opción. Tú dirías: no, yo quiero que me inyecte, doctor, aunque me duela, pero es por mi bien, es porque lo necesito, es porque yo no quiero morir. Así Dios nos habla en este pasaje de Proverbios 23:14, donde dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno o del Seol, como dice la escritura. Ahora tú dirás: bueno, pero es que pues es una inyeccioncita. Sí, es un dolor pasajero, pero que nos va a llevar a evitarnos a que podamos morir. En el caso, hablando médicamente, tienes que tener claro y presente que a tus papás Dios le ha dado un mandamiento, y ese mandamiento es que corrijan a sus hijos. Es la corrección, porque es un mandamiento de parte de Dios. Pero esa corrección no es para provocar un dolor, no, es para que corrijas, para que haya una disciplina, para que haya un hábito. ¿En qué? En lo bueno, en lo que tú tienes que hacer y debes de hacer. ¿Por qué? Porque papá y mamá son responsables de ti, y lo que tú seas en un futuro no muy lejano, en unos cuantos años después, tú vas a ser responsable de tus actos. Pero mientras estés con papá o con mamá, ellos son responsables de ti, y delante de Dios ellos tienen que aplicar la corrección. Y créeme, no es nada sencillo como papá o como mamá aplicar la corrección, porque la verdad pues es algo no tan agradable. La verdad no te da alegría, te da tristeza, pero es necesario.
Y es necesario porque la Escritura lo dice, ¿verdad? ¿Quién? Buenas tardes. ¿Quién es? Soy la Miss Carlita. ¿La Miss Carlita? Permítame, maestra. Miss Carlita. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Qué la trae por aquí? Pues vengo a visitar a Robertito. Ya tiene mucho que no lo veo. Mi hijo le va a dar mucho gusto, maestra. Estuvo súper contento en la pijamada preparando los alimentos que usted les puso a hacer. Le gustó mucho. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Pero quisiera verlo. Sí, claro que sí, maestra, pero pásele, pásele. Por favor, tome asiento, maestra. Gracias. Ahorita le hablo a mi hijo, ¿eh? Sí, gracias. Ahora sí, Roberto se va a poner rete feliz. ¡Robert! ¡Robert! Oye, te habla. Ven acá. Tengo una sorpresa para ti. Te estoy hablando, chamaquito. Ven acá. Mira quién te vino a visitar. Ven, corre, corre, corre. ¡Miss Carlita! Hola, Robertito, qué grande estás. Sí, y estoy bien fuerte, mire. Y lavo los Ya has trastes crecido. y estoy leyendo mi bibliecita y soy bien sabio. Maestra, ¿gusta un cafecito? Sí, muchas Voy a gracias. traerles un cafecito. Te voy a contar algo, pero no le vaya a decir a mi mamá. Es que mi papá me regaña mucho y me disciplina siempre. Yo a veces pienso que ella no me quiere. Pero no te creas, Roberto. Tu papá te da a querer mucho. También tu mamá. ¿Pero por qué me dices eso? Pues porque siempre me disciplinan. Pero Roberto, la disciplina es buena. ¿Cómo va a ser buena, maestra, si yo le echo muchas ganas? Mira, te voy a poner un ejemplo. Como un arbolito que para que crezca derechito, se le tiene que ayudar a ese arbolito. ¿Sabes cómo se le ayuda al arbolito? Muchas veces se le tiene que amarrar algo fuerte para que pueda crecer derechito. ¿Como un lazo? Ándale, como un lazo. Porque mi mamá, a sus flores cuando se hacen así, mi mamá les amarra un lazo así y las hace aquí todas. Así es, porque los arbolitos o las plantas necesitan crecer derechitas y siempre van buscando hacia el sol. ¿Y qué tiene de malo que crezcan para los lados? Pues es que muchas veces puede pasar que tanto las plantas o como los árboles, si crecen chuecos, pues a veces no dan el fruto necesario. O pueden dar un fruto feo, si les falta agua, si les falta el sol. Y al crecer derechitos, pues dan frutos grandes, el árbol crece frondoso. Yo en mi casa, allá en el rancho, tengo 2 pinos, maestra, que estaban chiquitos y estaban así, y mi mamá les puso una madera y los amarró y se puso así, y ahorita que ya tienen 20 años, dice mi mamá que los sembró, están bien grandotes y frondosos y derechitos. Así es, Roberto, por esa razón, así como los arbolitos que necesitan ayudar a que crezcan derechitos, así es con nosotros. Y papá y mamá por eso te aman, porque ellos quieren que tú crezcas derechito. Pero es que como duele, ese árbol. pero es que duele, maestra, duele que te corrijan. Pues claro, Roberto, claro que nos duele que nos corrijan, pero muchas veces es con amor. Y ellos te aman mucho, porque quieren el bien para ti. Tengo mis dudas, pero creo que sí. Oye, ¿quieres ser sabio? Sí, yo quiero ser sabia, maestra. Pues muchas veces para ser sabio necesitamos esa disciplina. Le voy a pedir al Señor Jesús que me ayude.
aguantar esa disciplina para poder ser sabio, para poder servir en su reino. Así es, Roberto. Necesitamos la sabiduría y necesitamos la disciplina de Dios. Ay, Señor Jesús, creo que sí necesito aguantar esas disciplinas de mi papá y de mi mamá. Ya lo entendí, maestra. Entonces, si quiero seguir siendo sabio, voy a dejar que me corrijan, ¿verdad? Así es. Está bien, maestra. Oiga, ¿quiere ir a jugar al avión? Vamos. Vamos, aquí en el patio voy a hacer un avión. Venga, maestra. Sí. Cuando te toque la corrección, yo te animo, yo te sugiero que primeramente reconozcas que hiciste mal. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes razones, o te dan razones, papá o mamá, por el cual te van a aplicar la corrección, y tú lo entiendes, sabiendo que lo que hiciste estuvo mal, esa corrección, créeme, va a ser dolorosa, pero va a ser muy buena para ti. Y eso va a evitar que te desvíes del camino. Y que evites que cuando seas un adulto seas una persona irresponsable. Una persona a la cual no tenga una disciplina, un orden. Entonces es importante que recibamos la corrección de buena manera. Y yo te sugiero que medites mucho y que vayas mucho a Jesús y que aún en ese secreto donde tú estés con Él, y a lo mejor no te da tiempo cuando te aplican la corrección, pero después de eso yo te sugiero que hables con papá y mamá, que puedan conversar. Yo sé que papá y mamá van a estar ahí y te van a decir: hijo, te tuve que aplicar la corrección por esto y por esto. ¿Por qué? Porque te amo. Porque quiero lo mejor para ti, porque yo no quiero que te pierdas, porque yo no quiero que cuando seas un adulto irresponsable, pero sobre todo, yo no quiero que tu alma vaya a ese lugar al cual dice la Escritura. Entonces, por eso Dios ha dado ese mandamiento. Y no lo tomes a mal cuando venga papá o mamá, sino analiza bien las cosas. Y en lugar de decirle, pero ¿por qué papá? ¿Pero por qué mamá? Mejor medita. Medita y corrige lo que hiciste mal. Y ve a Dios para que te ayude. Es importante que tú vayas a Dios y le digas: Jesús, quiero hacer siempre lo correcto. Ya no quiero hacer lo malo. Quiero ser obediente. Quiero ser un niño, un adolescente disciplinado, en el cual puedo reflejarte a ti también, Jesús. Que aún yo pueda ser ese ejemplo para los demás niños. Y créeme que cuando tú lo entiendas, vas a decirle: gracias, Jesús, porque he entendido el por qué hoy tengo que recibir la corrección. Acompáñame, por favor, a Hebreos, en el capítulo 12, versículo 5 y 6. La palabra de Dios nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, el versículo 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina. Imagínate, al que ama, disciplina. Si Dios, al que acepta y reconoce como hijo, lo disciplina, no porque quiera lo malo, sino, dice la Escritura, porque lo ama y porque lo toma por hijo. ¿Cuánto más nuestros padres, nuestra mamá, nuestra papá? Vino palabra del Señor a Jonás diciendo: Jonás, ve a la ciudad de Nínive y dile al pueblo que si no se arrepienten de sus pecados, los voy a destruir. Pero Jonás salió de inmediato hacia Jope
un atareado puerto desde donde salen barcos hacia todos los rincones de la civilización. Jonás habló con el capitán del barco. Buen día. ¿Hacia dónde va este barco? ¡Oh, Tarsis! ¿Queda cerca de Nínive? Lo siento, está en la dirección opuesta de Nínive. ¡Perfecto! ¡Me voy con ustedes! Después de pagar su viaje de desobediencia, Jonás abordó el barco con rumbo a Tarsis. Lo siento, Dios. No puedo ir a un lugar tan sucio y despreciable como Nínive. Yo me voy. ¡Zarpemos! Pero Dios no dejó que Jonás hiciera lo que él quería y levantó una gran tormenta en torno al barco. ¡Con este viento el barco quedará destrozado! ¡Arroje toda la carga! ¡Es nuestra única posibilidad para sobrevivir! Pero la tormenta aumentaba cada vez más y más. ¡No creo que haya sido yo! Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Desesperados, los marineros hicieron un sorteo para descubrir quién había enojado a los dioses. ¡Jonás! ¿Qué hiciste? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Oh, Señor. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque no he obedecido la voz de Dios, y prefiero morir a hacer lo que Dios me ha pedido. Pero los marineros no querían arrojar a Jonás al mar. Intentaron remar para regresar a tierra, pero el mar se puso cada vez más picado. ¡Nunca lo lograremos! ¡Se está poniendo peor! No tenemos alternativa. Tendremos que arrojar a Jonás al agua. Señor, no te enojes con nosotros por tirar a este hombre al mar. Jonás pensó que se ahogaría, pero Dios tenía preparado un gran pez para que tragara a Jonás. Al instante en que el monstruo marino se tragó a Jonás, la tormenta se calmó. Al ver esto, los marineros alabaron a Dios y reconocieron que Él es quien gobierna toda la naturaleza. ¡Gloria a Dios! Pero Jonás no murió al ser tragado por aquel gran pez. Dios lo mantuvo dentro del vientre del animal durante 3 días y 3 noches. Jonás tuvo abundante tiempo para reflexionar y orar, para reconocer lo desobediente que había sido al mandato de Dios. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio.
las salvaciones de Jehová, las salvaciones de Jehová, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra. Entonces Dios dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y esta vez Jonás obedeció al mandato del Señor. Se levantó y fue a Nínive y comenzó a recorrer la ciudad. Escuchen lo que les voy a decir, todos los habitantes de esta tierra. Nínive será destruida de aquí a 40 días. Y los ninivitas, al escuchar a Jonás, creyeron a Dios y se arrepintieron. Proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio y se sentaron en ceniza. Y vio Dios que se habían arrepentido y se habían apartado de su mal camino, y los perdonó y ya no los destruyó. Te invito a que leas todo el libro completo de Jonás. Son 4 capítulos nada más, que también te va a ilustrar acerca de cómo Jonás fue desobediente a la voz de Dios y por ello tuvo una consecuencia. Bueno, ya te sabes tú la historia. 3 días y 3 noches se lo tragó un pez. ¿Por qué? Porque no fue obediente y tuvo que ser corregido. Y más adelante en los otros versículos Dios le habla acerca de su rebeldía, de su enojo, que también aplicó la corrección Dios. Ahí está el claro ejemplo de Dios. También papá y mamá, porque nos aman, nos van a corregir. Ahora, ¿qué dice Proverbios 1:8? Acompáñame, por favor. Proverbios 1:8 nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Cuán importante es que escuches la instrucción y la dirección de papá y de mamá. Eso es importantísimo. También acompáñame a Hebreos 12:11. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después verás ese fruto. Después dirás: ¿cómo tenía razón mi papá? Gracias a mi mamá no soy ese joven, ese adulto, el cual está desviado del camino de Dios, sino que ahora permanezco en el camino de Dios, en el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque estarás dando ese fruto que dice la palabra de Dios, ese fruto apacible de justicia. Serás una persona justa y recta delante de Dios. Y no solamente tú, sino tu descendencia, tus hijos. Cuán importante es que podamos entender este tema. No rehúses recibir la corrección. Mejor tómala de parte de Dios. No lo tomes de parte de papá y de mamá, sino tómalo de parte de Dios. Porque eso te va a ayudar bastante. Eso va a permitir que seas un joven, un adolescente que refleje a Jesús. Un adolescente al cual está siendo instruido y enseñado en la palabra de Dios. Vas a ser un adolescente en el cual vas a bendecir también a los demás. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú vas por la calle y de pronto viene una persona
y te roba tu teléfono celular, o a lo mejor te roba dinero que traías para comprar unas cosas que te mandó papá y mamá. Y tú vas de pronto a la delegación y haces tu denuncia, y de pronto que te digan en la delegación, ¿qué crees? Pues no, esta persona no hizo nada, esta persona, pues no, yo no le veo nada que te haya robado. Y tú dices, ¿cómo no? Pero sí trae mis pertenencias. ¿Sería justo eso? Que no recibiera un castigo, por muy mínimo que sea la cosa material o el dinero, lo poco que hayas llevado, pero ¿a poco no sería una injusticia? ¿Tú crees que no requiere un castigo esa persona? Porque no solamente a lo mejor te ha dañado a ti, sino te ha dañado a más personas. ¿Sería justo eso? ¿Verdad que no? Entonces, como no es justo, así también tiene que ser justo cuando tú haces algo que no fue correcto. Y dentro de eso que no fue correcto, estamos hablando de una desobediencia. Cuando tú ya sabes, porque dice la palabra de Dios, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si tú sabes a una edad, estoy hablándote a ti como adolescente, tú ya sabes a esta edad qué es lo correcto. Dios nos los ha venido enseñando en este libro de Proverbios que hemos estado viendo. Pero si tú lo haces aún teniendo conocimiento que eso no está bien delante de Dios, tienes que recibir la corrección. Y como te vuelvo a repetir, necesita ser corregido y llevado otra vez hacia el camino que es Jesús. Porque fuera de Él nos vamos a perder y nos vamos a extraer de la verdad. Pero eso no quiere Dios para ti. Dios tiene preparado otra cosa para ti. Por eso hoy te digo que puedas platicar con mamá y con papá este tema. Es un tema muy controversial, que a lo mejor muchos van a decir, no, pero yo no estoy de acuerdo. Pero no se trata que si estás de acuerdo o no conmigo, sino qué dice la Escritura. Acompáñame al libro de Proverbios, en el capítulo 5, versículo 11. Proverbios 5, capítulo 5, versículo 11, y vamos a leer el versículo 12. Pero te invito a que leamos desde el 10. Proverbios capítulo 5, versículo 10. Desde ahí vamos a empezar. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. El versículo 11 dice, y gimas al final, cuando consuma tu carne y tu cuerpo. Y el versículo 12 dice, y digas, cómo aborrecí el consejo. ¿El consejo de quién? Primeramente de Dios y después de papá y de mamá. Y mi corazón menospreció la reprensión. Vuelvo a repetir el versículo 12. Y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Evitemos llegar a esto, a lamentarnos, a gemir, como dice el versículo 11, y gimas al final. A lo mejor no lo vas a ver muy pronto, pero cuando seas un adulto puedes llegar a decir esto. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y vayas a decir, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Yo te invito a que profundicemos aún más en la Escritura con este tema, y que si hay más dudas te acerques a papá, a mamá, y que en conjunto con ellos, aun si hay más dudas, que puedas con ellos
con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesús, que puedan en conjunto papá, mamá y tú profundizar este tema y pedirle mucha dirección a Dios. ¿Cuánta sabiduría necesitamos para ser guiados como hijos? ¿Cuánta sabiduría necesita papá y mamá para que nos puedan dirigir? Porque nosotros como adolescentes tenemos muchas pasiones desbordadas. Dentro de este tema, Dios nos ha hablado acerca del dominio propio. Y para que podamos tener ese dominio propio, necesitamos también la corrección. ¿Por qué? Porque como joven, como adolescente, de pronto pudiera aparecer la pereza, la flojera, el hacer malas cosas de mala gana, y eso no agrada a Dios. ¿Cuánto necesitamos la ayuda de Dios? ¿Cuánto necesitamos ser corregidos? Pero como repito, recibir la corrección de una manera en amor, no en violencia, no en malas palabras, porque eso no te va a ayudar. Pero tú también prepara tu corazón y ve delante de Dios para que puedas entender el por qué la corrección. De lo contrario no va a servir de nada. De lo contrario todo será algo pasajero al cual tú no has entendido. Pero por eso el día de hoy te invito a que profundices mucho en este tema y con la ayuda de Dios podamos conocer más acerca de este tema. Y que no solamente lo conozcamos y lo entendamos, sino que lo llevemos a la práctica y que lo tomes en el amor. ¿Por qué? Porque como te vuelvo a repetir, como dice la Escritura, Dios también corrige a todo aquel que toma por hijo. Pero lo hace por nuestro bien. Lo hace para evitar que seamos llevados a ese lugar al cual Satanás anda buscando como león rugiente quererte llevar hacia allá. Pero te invito a que pidamos a Dios hoy y que abras tu corazón a Él. Y si has hecho algo mal, puedas ir primeramente con Dios, con Jesús, y después vayas a papá y a mamá y le digas: papá, perdóname porque no entendía el por qué lo hacías, porque no entendía que era por mi bien, porque yo pensé que esto era lo correcto, pero hoy Dios me ha hablado. Te invito a que cierres tus ojos y pidámosle a Jesús y que Él abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que si hay algo en tu corazón, y que si había una duda, que hoy tú puedas ir a papá y a mamá y decirle: cuánta razón tenías, no lo entendía, pero hoy Dios me ha estado hablando, hoy Dios me habló y me dijo el por qué tengo que recibir la corrección, cuando sea necesario. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Jesús, porque hoy me haces entender, Jesús, que posiblemente estaba mal, Señor, pero hoy gracias porque has abierto mi entendimiento, porque me has hablado a mi corazón, Jesús, y permite que tu palabra la pueda llevar por obra, Señor. Gracias, Jesús, porque aún muestras tu amor y tu misericordia para conmigo, Jesús. Ayúdame, Señor, ayúdame a permanecer en ti, Jesús, a anhelarte y a buscarte cada día más, Señor. En el nombre de Jesús, amén.